Shalom, vamos a seguir con esta porción, la Parashat Shemini, esta porción del día de la inauguración del tabernáculo, ¿verdad? Este lugar donde reposa el Eterno, ¿verdad? Y está con su pueblo. Digo, la descripción del tabernáculo suena ideal, ¿no? Que realmente hubiera un lugar donde estuviera el Eterno y nos pudiéramos acercar a Él. Pero pues tendríamos que tener mucho cuidado con el asunto de la pureza. Y este es un tema muy discutido, el tema de los deseos, porque realmente esta contaminación, ¿no? Lo inmundo que nos contamina tiene que ver precisamente con esta energía negativa que nos influencia y justamente donde más afecta es en el asunto comúnmente denominado en los deseos. Cambia el sentido de los deseos, o deseo otra cosa que no es la voluntad del Eterno, no es lo que está escrito por el Eterno, ¿verdad? Y ese es esa influencia negativa, ¿no? Que ya cambió mi deseo, ¿no? Y deseo otra cosa, o deseo otras cosas diferentes, y los deseos me llevan a otros pensamientos y me llevan a fantasías y a pensar, la verdad, cosas fuera de esta realidad. Porque son fuertes los deseos están conectados con el lado emocional, ¿no? Y es la forma en que actúa esta energía negativa, este lado inmundo, ¿verdad? Así como definen a los animales, ¿no? Los animales limpios y los animales inmundos, y es los animales inmundos. No es porque esté mal su carne o sea mala la carne. Ok, es la energía negativa que hay en ese animal. Y esa energía negativa me va a afectar. No es el lado físico, no es el lado de la calidad de la carne o la calidad del alimento, o que yo me ponga a ver la calidad de la proteína y si tiene buena proteína, si me alimenta. No tiene nada que ver con el lado físico, tiene que ver con un lado espiritual, ¿no? Con la influencia, la energía negativa que me va a aportar ese animal, ¿no? Y obviamente pues influencia mi lado espiritual, ¿no? Y es de donde salen los malos deseos, ¿no? Y es justamente la forma en que afecta y sobre todo este tema de esta porción que es la comida, ¿no? Y entonces pues es el cuidado que hay que tener, ¿no? Es este drama que los mencionan y que lo dejan así nada más, ¿no? En el que ves a los hijos de Aarón, ¿no? Ok, desearon ofrecer algo más, pero no era de lo que tal cual decía la instrucción de lo que tenían que ofrecer, ¿no? Desearon ofrecer algo más, ¿no? Algo fuera de lo que está indicado,
Y obviamente pues su emoción, su deseo, ¿no? En muchos escritos hay que pues estos hijos de Aarón que murieron, ¿no? Nadab y Abiú, pues eran elevados, se habían santificado, eran sacerdotes, eran hombres rectos y todo. Pero, pues, se emocionaron, desearon otras cosas. Ahí hubo algo no estuvo bien. Y obviamente pues empieza toda esta temática a hablar de la influencia negativa, de lo inmundo, ¿verdad? Y toda esta temática de la comida, ¿no? De la comida incorrecta. Ok, no dice que hayan comido algo mal, pero pues lo podríamos suponer por la temática, ¿no? Que obviamente pues hubo una cierta influencia de algo y pues por eso se emocionaron y desearon ofrecer algo más al Eterno que no estaba estipulado, ¿verdad? Desearon ofrecerle, y lo malo es que pues ya la Torah lo está definiendo como un fuego extraño, ¿verdad? Algo que no había dicho el Eterno, y ese es el problema. Y puede ser que así es como esa misma influencia nos afecte a nosotros, ¿no? Sí podemos estar pensando, ok, yo quiero acercarme a Dios, quiero seguir lo que dice el Eterno, pero si tengo influencias del lado negativo, mis deseos van a ser diferentes y en los deseos voy a desear otra cosa. Y ese es el problema. Ese es justamente este detalle de las impurezas, ¿no? Y por qué hay que tomar tanto cuidado en el asunto de la pureza, ¿no? Que pues la ponen en ese modo, en el lado de la pureza, o la ponen en el modo de la santidad, ¿no? En el modo de la santidad, en el sentido de que pues obviamente me aparté de las cosas del mundo y yo estoy aparte y me he cuidado mucho, y pues es pues mantenerte bien, ¿no? Y pues habría que tener ese cuidado, ¿no? Ese cuidado en el que pues nos vamos a meter en temas de no solo la comida, sino más adelante de qué haces o dónde estás o qué hay alrededor o qué, en contacto con qué estás, ¿verdad? ¿Qué te vas a tocar? Y entonces tienes que cuidarte de mucho, porque quiere decir que este asunto de la impureza, este asunto de una energía negativa me va a afectar mucho del lado espiritual, del lado que no veo, no es del lado evidente, del lado físico. Y entonces habría que tener mucho cuidado. Y es justamente lo que tenemos que estar repasando, lo que dice la Torah, lo que tengo que hacer, el lado bueno, ¿verdad? El lado correcto, hacerlo bien. Porque a veces no ponemos cuidado. Y el tema que están sacando, el tema de la comida, a veces se nos olvida tener el cuidado que el acto de comer algo es un acto como si estuviéramos haciendo una ofrenda al Eterno. Tendríamos que tener ese nivel de santidad para realmente considerarla así, ¿no? O sea, que se considera la mesa de comida como un altar, y te sientas a la mesa y preparas a hacer una ofrenda y justamente comes balanceado, ¿no?
igual que las ofrendas, ¿no? Hay de todos los niveles, mineral, vegetal, animal, que estás elevándolos, que estás tomando en cuenta todo, y habría que comer igual de bien, igual de conscientes del nivel de santidad que necesitamos para unirnos con el Eterno. Yo creo que la Torah lo explica muy bien, el drama de los hijos de Aarón, ¿no? Y pues Aarón que vio lo que pasó y pues se mantuvo callado y pues aceptó lo que pasó, ¿no? Como un aprendizaje, ¿no? Ok, hay muchas teorías, pero pues habría que poner cuidado en qué hacemos, en que no nos pase inesperadamente como el evento que están poniendo, ¿no? Que sepamos qué estamos haciendo, que sepamos qué estamos haciendo en este mundo y que sepamos qué estamos haciendo en el mundo espiritual, en el mundo que no se ve, este lado de las energías que no vemos, y el tema de la comida, el capítulo 11, ¿verdad? Es importantísimo porque está hablando de energías que no vemos, de que pues me tengo que restringir de la mayoría de los animales que hay en este mundo, porque tienen algún nivel de energía negativa y solo puedo escoger ciertos animales para poder alimentarme de ellos, y de esos son los que solo puedo comer. Y la realidad es así, solo algunos y la gran mayoría no están hechos para que los comamos nosotros, ¿no? Ok, están hechos para que sobreviva un ecosistema, un sistema en el que alimenta la naturaleza y los animales y las plantas y todos los seres vivos, ¿no? Y están hechos para ese modo, en que hay una cadena alimenticia y se van comiendo unos a otros, ¿no? Y es la forma en que están hechos y es como lo hizo el Eterno para que funcione este mundo. Y para que al final pues también haya los animales correctos, los que podemos comer, los que deberíamos de alimentarnos, y así lo hagamos, ¿no? Y claro, pues no solo obviamente los textos se limitan a la Torah, ¿no? Hay volúmenes completos sobre todos los detalles de la comida, de cómo hacerle o cómo fijarte, porque pues a veces se lee y lees una cosa muy genérica, ¿no? Vas a pescar un pez, ok, sacas el pez del agua y ya ahí lo puedes observar y te fijas si tiene escamas y aletas, y ese es lo que está diciendo la Torah, ¿no? Fíjense si tiene escamas y aletas. Y bueno, ahí hay muchos textos y ahí hay comentarios, ¿no? Porque pues empieza a ver que hay peces que los sacas del agua y te fijas que no tienen escamas. Y entonces los que no tienen escamas ya es un problema. Ya no es el animal correcto que puedes comer, ya trae algo de energía negativa, algo que no te beneficia a ti, ¿no? Ok, pero estarán hechos para que algún otro animal en el mar se los coma y cree una cadena alimenticia, pero no es para el consumo humano, no es para nosotros, porque nos afecta negativamente del lado que no nos damos cuenta, del lado espiritual, del lado del alma,
del lado de las emociones, del lado de los deseos. Y ahí ya voy a tener problemas, ¿no? Porque me comí algo que no debería de ser, ¿no? Y me va a empezar a afectar y voy a empezar a cometer errores debido a esa influencia negativa. Y entonces, pues, tengo que cuidarme mucho de qué voy a comer, ¿no? Fijarme. A veces no nos damos cuenta porque, pues, modernamente vamos a un supermercado y ya están los pescados y ya los filetearon y ya nomás te venden el filete y ya te los venden cortados y luego ya ni se nota si tenían escamas o aletas, ¿no? Por ahí hay textos, ¿no? Que dice que normalmente un pez que tiene escamas tiene aletas, ¿no? Pero pues hay textos que los están puestos así, ¿no? Claro, hay por ahí científicos que no lo creen y entonces están buscando ahí el animal que tenga escamas y no aletas, pero pues no lo han encontrado, ¿no? Así está el sentido, ¿no? Pero pues la Torah nos está diciendo que para comerlo nos fijemos que tiene ambas cosas, ¿no? Que nos fijemos muy bien. Y claro, hay excepciones porque hay pescados que cuando son jóvenes no nacen con escamas y solo cuando llegan a cierta edad ya tienen escamas, ¿no? Aunque de jóvenes no tenían escamas y entonces bueno, hay por ahí toda una serie de explicaciones de por qué se consideran kosher, pero pues también hay el inverso, ¿no? Si tenía escamas y por algo se les caen y entonces ahí ya no está correcto que se les anden cayendo cuando sí tenían y se les caen, y entonces ahí te dice que mejor ni te lo comas y hay una serie de detalles, ¿no? Ya en el sentido de que puede pasar algún evento, ¿no? De que dicen que por ahí hay peces que mientras están en el agua tienen escamas y si los sacas del agua se le caen las escamas y luego pues ya se vuelve un desastre, ¿no? Pero y entonces habría que leer textos para poderse comer algo así. Lo mejor es tratar de asegurar y comer los pescados. Si lo pesqué, tiene escamas y ese sí me lo puedo comer. Si ya pasó algo raro, pues puede ser que sí, puede ser que no, pero pues en lo que averiguo mejor come la comida correcta, ¿no? Y ese es los detalles que por ahí luego se fijan o ponen atención, el querer comer algo que tiene algún detalle, entonces pues es mejor asegurarse que sea algo correcto, ¿no? Tanto para los animales como para todos los peces o los habitantes del mar, ¿no? Que digo, los peces con escamas es lo que puedes comer básicamente, ¿no? Pero pues ya empiezan a ver que si tiene escamas y que si no tiene aletas y que si pasa X o Y o se arrastran y entonces ya ahí se vuelve un problema. Y es mejor evitar esa energía negativa, pues si de por sí no la vemos, ¿no? Pero pues sabemos que está ahí y sabemos que hay influencia, ¿no? Que te comes un pedazo de algo que no debería de ser y que vas a tener una cierta influencia negativa, emocional, en los deseos, ¿no? Ya vas a querer otras cosas, ya vas a cambiar, ¿no? A ser influenciado del lado negativo y ese es el real problema. Y por eso habría que poner mucha atención en este tipo de comida y pues por eso está hasta en el libro de Levítico, ¿no?
el asunto de la calidad de la comida que uno come, ¿no? Hay por ahí compendios de los mandamientos y de cómo están puestos, ¿no? Y los empiezan a clasificar, ¿no? Pues hay mandamientos de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, y de que unos son, pues los consideran así, no, mira, estas son mandamientos o leyes en el sentido de la relación con el Eterno, y hay otros que son la relación social o la de convivencia, y los empiezan a clasificar, ¿no? Pero en todos esos textos antiguos en donde a veces clasifican las cosas, ¿no? El asunto de qué comer o no comer, capítulo 11 de Levítico, ¿no? Lo que dice ahí, ese tipo de mandamientos, ¿no? Siempre los ponen en la sección de santidad, de estar en el modo, ¿no? Kadosh, ¿no? En el modo correcto para poder hacer una conexión con el Eterno correcta, ¿no? Y bueno, habría que pensar también en las implicaciones físicas. Si ya de por sí comerme un animal incorrecto me trae una influencia del lado emocional, del lado de los deseos negativa, pues quiere decir que también no solo me está afectando la relación con el Eterno, el espejo común que ponen aquí en la Torah, ¿no? Para que entiendas la relación con el Eterno, pues el espejo que ponen es la relación de un matrimonio, por ejemplo, ¿no? La relación de un hombre y una mujer y los problemas que puede haber. Y obviamente, pues los problemas son los mismos, ¿no? Si comes la comida incorrecta, pues va a cambiar tu modo emocional, tu modo de los deseos, ¿no? Ya no vas a estar de buen humor, ya no vas a aceptar a ser tan generoso, paciente, ya te va a costar trabajo, y entonces va a empezar a haber problemas con la pareja porque comí las cosas incorrectas. Lo mismo que nos está explicando de que si tenemos una relación con el Eterno, va a empezar a haber problemas en la relación si como las cosas incorrectas. Pero entonces también está pasando aquí en este mundo, ¿no? Que si empiezo a comer las cosas incorrectas, voy a tener problemas no solo en las relaciones de marido y mujer, ¿verdad?, sino en las relaciones con el prójimo, con todos los de alrededor, ¿no? Y voy a tener problemas en el trabajo, y voy a tener problemas con los amigos, y voy a tener problemas en la sociedad, porque comí las cosas incorrectas. Y entonces no nos damos cuenta, pero entonces eso es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que a veces se define como un caos aquí en el mundo, pero todo empezó porque comiste mal. Si nomás veo esta porción, si empiezo a ver las siguientes porciones, pues también porque hiciste algo que no deberías de haber hecho, ya te contaminaste del lado negativo con otro lado, porque tocaste lo que no tenías que tocar, porque te acercaste a lo que no tenías que acercarte. Ok, ya empieza a haber toda esta explicación que ahora va a cambiar en este libro, de no solo fijarme en mí, en cómo estoy, en mi batalla con el ego, ¿no? Que si de por sí ya estaba batallando con el ego y los deseos del ego, los deseos egoístas para mí mismo y que no compartía, que no tomaba en cuenta, sino ahora me está hablando de que
ahora ten en cuenta que hay influencia negativa del mundo, empezando por lo que comes. Y esa influencia negativa te afecta en tus emociones y te afecta en tus deseos. Y por supuesto te va a afectar en todo el comportamiento humano, ¿verdad? Lo que haces porque comiste las cosas incorrectas, porque tocaste lo que no tenías que tocar, porque te acercaste a lo que no tenías que acercar. Y nos está mostrando que hay otro mundo, ¿no? Este mundo en donde nos salimos del 7, pasamos al 8, que ya es la relación entre dos almas, ¿no? Y va a ser cierto para la relación entre dos almas aquí en este mundo. Y entonces ya podemos entender por qué muchas personas, nada más de ver a una persona, ya sientes que te cayó mal o que no eres compatible con él o que no te vas a llevar bien con él. Nada más de verlo ya sientes ese tipo de cosas. Pues porque obviamente hay una diferencia de energías y puede haber una diferencia grande de energías y te estás dando cuenta que pues no está en la misma frecuencia que tú, ¿verdad? No está con las mismas energías que tú, ¿no? Y ese es un problema en el que está en el lado que no se ve, no es el mundo físico, ¿verdad? Pero no que no exista forma de darse cuenta o que no lo podamos sentir. Sí percibimos ese mundo, pero no estamos acostumbrados a fijarnos en las percepciones de ese nivel. Y obviamente, pues esa es la raíz de muchos de los problemas en el mundo, ¿no? En el que de por sí tenemos problemas del ego, más la influencia negativa de alrededor. Y entonces eso hace mucho más fuertes los problemas del ego, porque es un ego además con una influencia negativa y entonces se vuelve así como si fuera superhéroe pero negativo, ¿verdad? Mucho más poderoso negativamente, ¿no? Un ego mucho más fuerte negativamente. Pero pues entonces hay que fijarnos no solo en los aspectos de balance con el ego, del balance en nuestra alma, del balance en nuestras emociones, sino también fijarnos lo que hay alrededor y cuidarnos o restringirnos de todas estas energías negativas que hay alrededor, que no vemos, pero ahí están. Y la Torá nos la está describiendo perfectamente, ¿no? No las podemos ver, no te puedes dar cuenta, ¿no? Ahí te están explicando que la lepra o que alguna otra cosa te puede afectar, pero pues te hacen la explicación y a veces no puedes verlo bien, pero lo que sí te está diciendo es que ahí hay una influencia negativa y te tienes que cuidar de eso. Y obviamente hay influencias negativas en donde el lado de los sentidos, ¿no? No solo tocar las cosas, ¿no? O comer las cosas, sino empiezan otros sentidos, ¿no? El de la vista, el del oído, el del hablar, ¿no? Y hay el mal hablar y hay el mal ver y hay el mal oír, ¿no? Ok, ahí es el lado negativo, ¿no? Que obviamente hay ciertos problemas, ¿no? Y claro, pues ahí te hablan del mal de ojo y del mal, ok, te están hablando de problemas de los sentidos. Y esos problemas de los sentidos, pues es de donde entra esa influencia y ya te afectó en los deseos y en las emociones. Pero pues es justo lo que
tenemos que cuidarnos, ¿no? Veo que están haciendo una pregunta, ¿no? Sobre las personas que son vegetarianos, ¿no? Solo comen frutas y verduras y que no comen carne. Ok, la Torah me está diciendo qué tengo que comer si es que quiero comer carne. Ok, no estoy comiendo del mundo animal, estoy comiendo del mundo vegetal, ¿no? Y podría, entre comillas, beneficiarme porque puedo decir, ok, no me tengo que preocupar por comer ningún animal y ver si es negativo o positivo, ¿no? O si trae este sentido de impureza a mi vida y bueno, lo puedo hacer, ¿no? Es probable que a lo mejor necesite yo elevar también del nivel animal, elevar ese nivel, pero por así decirlo, en la Torah no hay una restricción o una obligación de comer de ese nivel. Y quiere decir que podría alimentarme de solo frutas y verduras, pero a lo mejor me va a costar más trabajo para elevar las cosas, porque me estoy saltando un nivel. Pero pues, si estoy haciéndolo en el modo de cuidarme de energías negativas, puede ser que funcione, pero si lo estoy haciendo en el modo de que me estoy cuidando la dieta o estoy cuidando el cuerpo o porque pienso que los animales X, Y o Z, si le quito el sentido espiritual o el sentido de conexión con el Eterno, entonces pues no estaría haciendo ninguna función. Acuérdense que al comer estoy haciendo una ofrenda. Al comer estoy haciendo una elevación, al comer estoy acercándome al Eterno y entonces hay un sentido de santidad en comer cosas. Puede ser que haya una alternativa vegetal, ¿no? Pero pues obviamente me están poniendo la instrucción qué hacer si quisiera la alternativa animal, ¿no? La ventaja del nivel animal es que si como una pequeña porción me aporta mucha proteína y pues en el otro modo necesitaría a lo mejor comer demasiado de algo para que me aportara la misma energía o la misma proteína. Pero bueno, aquí lo que está tratando la Torah no son los niveles de energía alimenticia, ¿no? O la proteína que me alimenta, sino aquí está tratando de los niveles espirituales, los niveles de pureza. Y esa sería la diferencia en el que lo estoy viendo, ¿no? Cuidarme mucho de las impurezas y cuando coma la comida correcta, cuidar mucho cómo me la coma, porque estoy haciendo una ofrenda en ese momento, ¿no? Hay algunas ofrendas que ponen la alternativa, ok, si no te alcanza para una vaca, ¿no? Pues trae algo más chiquito, trae un pollo, o trae un ave, una paloma o algo así. Y pues si no te alcanza para una paloma, pues entonces traes algo más chiquito. Pero pues ahí están las opciones de si no te alcanza. Pero pues habría que ver si estamos en ese modo. No. O sea, o estamos en el modo solo del placer o del deseo, o por qué estoy haciendo las cosas. Y eso sería lo que tendría que fijarme, ¿no?
si voy a comer de alguna comida solamente, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque tendría que elevarlo a este modo en que me tengo que salir del mundo físico y del mundo natural, de cómo está el alma y cuerpo en este mundo, y tengo que salirme de ese círculo llamado 7, ¿no? Y lo que tengo que buscar es el 8, ¿no? Esa conexión fuera de la naturaleza. En este sentido, pues tendría que usar la palabra sobrenatural, ¿verdad? Fuera de la naturaleza, ¿no? Y hacer una conexión hacia arriba. Y eso es lo que estoy buscando. Y eso es lo que tendría que tomar en cuenta para hacer la actividad correctamente. Hacer esta conexión correcta. Y claro, este libro es especialista en estos detalles, ¿no? Y estas instrucciones para poder hacer la conexión con el Eterno, esta relación, esta unión o comunión con el Eterno, para poderla hacer correctamente, para que salga bien, para que haya una buena relación, ¿no? Aquí en el mundo, ¿no? Pues digo, es común, ¿no? Que haya una pareja, ¿no? Un matrimonio, y está ¿no? El hombre y la mujer, y se levantan en la mañana, ¿no? Y de repente uno de los dos amanece enojado, ¿no? Y de por sí hay dichos clásicos, ¿no? Pues que comiste, ¿verdad? que ya se están refiriendo a la comida, ¿no? ¿Qué comiste? Y si anda peleando, ¿no? Dicen, pues has de haber comido gallo, ¿verdad? Pues ya se están refiriendo de por sí los dichos populares a la comida, ¿no? Están viendo que va ligado a la comida. Y es verdad, ¿no? Obviamente si alguien en la pareja, el otro amaneció de mala, pues a lo mejor sí comió algo, o a lo mejor hizo algo, se acercó a algo, tocó algo que no debería de haberlo hecho. Pero pues entonces para eso este libro que estamos leyendo, ¿no? Nos va a instruir en estos detallitos, en esta arte de cuidarnos de el lado negativo, ¿no? Del lado de acercarnos a algo inmundo, ¿no? Algo que está mal, algo que está del lado negativo, para no contaminarnos. Y lo malo de la contaminación es que cambia mi humor o mis emociones, ¿verdad? Mis actitudes, mis deseos, mis pensamientos, y entonces ya no puedo tener una buena relación aquí, porque ya cometí errores, ¿no? Estoy haciendo algo que no está bien. Y ese es el detalle de ahora añadirle a lo que estaba pasando, pues toda esta meditación o toda esta contemplar, ¿verdad? Tomar en cuenta, pensar cómo me está influenciando todo lo que tengo alrededor en el mundo, ¿no? Y qué tan importante es la forma en que como las cosas, ¿no? Y obviamente pues sería tratar de seguir lo más posible al pie de la letra lo que dice la Torah, ¿no? Que ahorita que veo que está preguntando, ¿no? Sobre la comida kasher, ¿no? Kosher.
que obviamente ya están hablando de detalles, ¿no? Ok, están preguntando si cómo sabemos que esté contaminada, ¿no? O que esté limpia. Pues ese es el problema, que no lo podemos ver, ¿no? Que nos podemos preparar, internamente para darnos cuenta si algo está mal, ¿no? Es como cuando, no sé, te pueden servir un plato de comida que a primera vista, de verlo, se ve bien y se ve antojable. Pero si antes de comerlo te das cuenta de a lo que huele, ¿no? Del aroma que está saliendo de ese plato. Ya por los sentidos te podrías dar cuenta, por ejemplo, si por ejemplo, te sirvieron un pedazo de pollo y se ve bien, pero de olerlo, del aroma que despide, te podrías dar cuenta si el pedazo de pollo, por ejemplo, lo dejaron fuera del refrigerador demasiado tiempo y ya no está bueno, ¿no? Solo por el aroma, aunque sea muy tenue, te das cuenta que ese pollo ya no sirve y no te lo vas a comer. O sea, ya con el aroma te diste cuenta, sabes que esto no es bueno y no me lo voy a comer porque me va a hacer daño, ¿no? Ya ahora sí que del lado físico, pues si dejas un pollo fuera del refrigerador y después te lo comes sabiendo que huele mal, ¿no? Pues seguro te hace mal en el estómago, ¿no? Y te puedes enfermar de algo más, ¿no? Y ya, pues eso, el aroma, el darte cuenta cómo están las cosas, te estaría detectando que está mal, que ya no está bueno. Pero pues para saber si está bien del lado espiritual, tendríamos que estar más pendiente o más conscientes del lado espiritual. Habría que trabajar en esa sensibilidad. Hay quien no se da cuenta de los aromas, pero porque no trabaja sobre diferenciar los distintos aromas, aunque sean muy leves, que ya con olerlos sabes si la comida está buena o no, o qué le hicieron, o si la dejaron fuera del refrigerador. Hay quien no los percibe, sabe que no está mala la comida porque ya se la comió y le hizo mal. Y lo mismo pasaría con el lado espiritual, ¿no? Pues estaba mal la comida porque ya me la comí y me hizo mal, ¿no? Me la pasé enojado, me la pasé molesto, ok, te hizo mal. Te hizo mal del lado espiritual, del lado emocional, del lado de los deseos, ¿no? Pero pues así como el sentido del aroma lo podemos afinar para detectar la comida que está echada a perder, ese sentido de percepción espiritual también lo podríamos afinar para darnos cuenta que algo está mal. Y hay quien a la hora de meditar y a la hora de practicar, pues vas afinando ese sentido espiritual y muchas veces te das cuenta que algo está mal, ¿no? Ya de por sí a veces pasa así, ¿no? Que vas a hacer algo, una acción, y ya sientes por dentro que la acción que vas a hacer está mal, ¿no? Ya tienes una percepción del lado espiritual, ¿no? La acción que voy a hacer está mal y me va a traer consecuencias. Y entonces puedes decidir no hacerla. Y obviamente hay muchas acciones que te das cuenta antes de hacerlas que están mal. Y ya las haces, pero por otra razón, ¿no?
Sabes que está mal, pero eres muy orgulloso, eres muy arrogante, eres muy terco y la quieres hacer porque la quieres hacer. Pero sabes que está mal. Sabes que te va a traer problemas. Sabes que tiene consecuencias. Pero pues obviamente ese lado negativo que uno tiene, ¿no? El lado lado de la soberbia, de la arrogancia, de la terquedad, ¿no? Porque a veces, solo porque queremos hacerlo así. Pero no más es terquedad. No es nada que tenga que ver con la inteligencia o la sabiduría o el pensamiento más elevado o el considerar los mandamientos o la Torah. Muchas veces la terquedad mata todo, ¿no? Y es justamente esta influencia negativa a la que me estoy refiriendo, ¿no? Esta educación que estamos haciendo del ego y de fijarnos el lado emocional y del lado de la influencia de alrededor de nosotros, ¿no? Obviamente pues lo voy corrigiendo, haciendo bien las cosas, haciéndolas con una cierta intención, una intención correcta, y entonces si yo le voy poniendo más, ¿verdad? Voy corrigiendo y voy componiendo lo que tenga un poco mal, ¿no? Pero pues tendría que tener una conciencia espiritual muy desarrollada para darnos cuenta a simple vista que algo está mal del lado espiritual. Según los libros de Kabbalah, eso se puede desarrollar y te puedes dar cuenta. Pero no es fácil de hacer, requiere mucho aprendizaje, mucha práctica. Como la Torah, como aprender los mandamientos, ¿no? Como aprender a hacer bien las cosas. A lo que venimos aquí a aprender. Requiere mucha práctica, requiere mucho aprendizaje y a veces requiere cometer errores para que aprendas que estaba mal, ¿no? Y pues ese es otro modo de aprendizaje que también es válido, ¿no? Cometer errores y entender que estaba mal. Pero entonces tendrías que entenderlo bien, que estaba mal no solo del lado físico, sino del lado espiritual, para poder entender toda la experiencia y para poder aprender bien. Y eso es lo que estamos haciendo en este mundo, ¿no? Evaluar las experiencias que tenemos, tanto del lado físico como de la corrección del ego, ¿verdad? Tanto del lado emocional y esta corrección del alma, ¿no? Y tanto del lado, y ahora ya con la relación, ¿verdad? Del lado de la pureza, ¿no? Para tener una mejor relación con el Eterno, para que nada nos afecte negativamente. Claro, y podemos practicar eso mismo con las relaciones aquí en este mundo, con las relaciones personales, con las relaciones maritales, ¿verdad? En donde controlo, me restrinjo del ego, controlo y me restrinjo de las emociones. Y ahora del nivel de la pureza, ¿verdad? Me restrinjo de todo lo impuro, ¿no? Tengo cuidado de lo impuro y me mantengo en el nivel de la pureza y en el nivel de la santidad para tener una buena relación aquí en este mundo
y para tener una buena relación con el Eterno. Entonces simplemente pues nos ponen un factor más para ayudarnos a tener buenas relaciones. Y nos está poniendo aquí este libro, ¿no? Que pongamos atención en la influencia de este mundo, en cómo nos afecta el lado negativo. Que puede ser que no lo veamos, pero ahí está. Y está afectando tanto que actualmente el mundo es un caos. Porque pues vemos muy negativo todo alrededor y nos tendríamos que cuidar y llegar a un cierto nivel espiritual positivo para poder influenciar, así como el mundo influencia del lado negativo, ¿no? Que nosotros empecemos a influenciar del mundo positivo y cambiar este mundo al lado positivo. Y habría que estar trabajando en eso, ¿no? Pero pues ahorita es mucho más fuerte la influencia negativa, ¿no? Tendríamos que elevarnos mucho para poder influenciar del lado positivo, para que entonces logremos que la energía positiva pues esté ganando en este mundo, ¿no? Y logramos todos en conjunto vencer el caos, ¿no? Preguntan que si lo que comemos tiene alguna relación con nuestras emociones. Claro, es exactamente lo que estoy platicando, ¿no? Lo que comemos afecta a los deseos y afecta a las emociones. Si tú comes cerdo, vas a ser más propenso a enojarte y vas a ser más propenso a molestarte, así automáticamente, porque estás comiendo una energía negativa, ¿no? Automáticamente, eso así es, así funciona, ¿no? Y te puede afectar en otros, depende cómo estés en diferentes niveles, ¿verdad? Te puede afectar en otras emociones, ¿no? Te da flojera, ya no te importa hacer las cosas, o sea, me está afectando de negativa en diferentes emociones, ¿no? En la que ya pues no te importan las cosas, no te importa hacerlas bien, te da igual, no pasa nada y pues es pura influencia negativa por comer lo negativo. Y claro, la única forma en que te des cuenta del lado positivo es que comas lo correcto, que dejes de comer la influencia negativa. Porque si sigues comiendo la influencia negativa, pues nunca te vas a dar cuenta del lado positivo, del lado de la pureza. Y es justamente la temática del capítulo 11, ¿no? Que comiendo lo correcto aprendas la diferencia entre lo puro y lo impuro, ¿no? Lo puro, lo correcto y lo inmundo, lo incorrecto, ¿no? Que aprendas esa diferencia y que veas la diferencia. Pero pues si nunca dejas de comer lo malo, pues nunca vas a ver ninguna diferencia, ¿no? Pero hay que estar trabajando en todos los niveles, ¿no? Porque además estás trabajando en el nivel de balancear el ego y de balancear las emociones del lado correcto, la emoción correcta, ¿no? La paciencia, el estar del lado generoso, del lado correcto, bueno, ordenado, ¿no? Del lado de la misericordia, del lado de la justicia, son lo que enseña la Torah, ¿no? Los lados correctos.
pero pues tienes que estar trabajando en eso y tienes que estar trabajando en no influenciarte o no comer nada negativo. Y ahorita estamos hablando de la comida. En porciones que siguen va a hablar de otras influencias que vienen de otros sentidos. Ahorita estamos hablando de la comida, del sentido del gusto. Y luego, bueno, hablar de influencias del sentido del tacto, del sentido del olfato, del sentido de hablar, ¿no? De qué estás hablando y cómo influencias el mundo, ¿no? Y claro, el sentido contrario, que es el oír, ¿no? Que estás oyendo y qué influencia tiene. Y así es este mundo. Con estas influencias tenemos estos sentidos conectados al mundo y a veces no nos damos cuenta, no les ponemos filtro, no estamos pendientes, que dejamos pasar, ¿verdad? Del lado de la comida sería comer, del lado del oír sería meternos a nuestro cerebro lo que oímos, ¿verdad? ¿Qué hacemos con nuestros sentidos? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De qué estamos alimentando nuestra alma? Y esa es una corrección que cuesta mucho trabajo, pero pues hay que probar el lado bueno y dejar de hacer lo malo, porque es la única forma de vencer con lo bueno, alimentándolos solo del lado correcto, lo que dice la Torah. Ahorita esta porción que nada más habla de la comida, pero también habla de la importancia de comer y de la conexión con una ofrenda, lo que ofreces, lo que elevas, lo que te conectas. Y eso es la comida. Que el Eterno nos dé sabiduría y nos dé inteligencia y nos dé conocimiento para poder discernir estos detalles espirituales. Que el Eterno nos ayude en este mundo para seguir el lado positivo y dejar el lado negativo, por cómodo que parezca o placentero. Ese es el problema, que se va con los deseos, con los placeres, y es cuando es difícil de quitar. Que el Eterno nos ayude en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Que nos bendiga y nos guarde. Que nos ilumine y nos dote de misericordia. Que nos acompañe con su presencia y nos bañe de su paz. Reciban Shalom y eleven su conciencia a entender lo que estamos haciendo en este mundo y el nivel de conexión que queremos tener con el Eterno. La importancia de comer por esta porción, pero la importancia de mantenernos puros en todo sentido. Shalom.